Buenos días, mis amados hermanos. Qué gozo saludarles en este día. Qué gozo poder compartir la presencia de Dios. Qué bueno que podemos reunirnos de manera virtual delante de la presencia de Dios, porque Dios trasciende los lugares. Dios está en todo lugar. Es uno de sus atributos, la omnipresencia de Dios. Y en nuestros tiempos Él está usando la virtualidad, las redes, para que su evangelio se siga extendiendo sobre la faz de la tierra. Bienvenidos a este tiempo de bendición y queremos decirles que en esta hora el Espíritu de Dios está en medio de nosotros, sustentándonos, glorificándose en medio nuestro. Por favor, acompáñame en esta oración que elevamos al Altísimo. Oramos. Padre bueno, Dios eterno, Dios maravilloso, gracias te damos por estar con nosotros y en nosotros. Gracias por sustentarnos con tu diestra de justicia, por llevarnos de triunfo en triunfo y de gloria en gloria. Gracias, Señor, por tu salvación eterna. Gracias por tu palabra maravillosa que no vuelve a ti vacía. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece y nos consuela y nos guía, Señor. Gracias. Gracias, Padre bueno, por tu iglesia, porque Jesús edificó la iglesia con el propósito de que pudiésemos ser un brazo fuerte tuyo, Señor, para la extensión del evangelio, para que la iglesia sea por excelencia la agencia de salvación. Bendito eres, Dios maravilloso. Y en esta hora también te damos gracias por la salud. Gracias, Señor, porque escuchas nuestras oraciones, porque los grados de la pandemia han ido descendiendo en el país y en especial en el Atlántico y Barranquilla. Gracias, Señor, gracias. Sigue, Señor, al lado nuestro, para que podamos reprender las obras de las tinieblas y esta pandemia, Señor, totalmente ceda ante tu presencia. Somos un pueblo que te adora, un pueblo que te sirve, un pueblo, Señor, que te ama. En este momento también, Señor, venimos a ti para implorarte que este servicio lo recibas como una ofrenda de olor grato para ti. Que este servicio, Señor, sea una ofrenda que tú recibas con agrado. Que nuestros corazones, Señor, nuestra alabanza, todo lo que somos, se eleve a ti, Señor. Limpia nuestros corazones de toda mala conciencia y ayúdanos, Señor, a permanecer fieles a ti, a tu nombre, muy a pesar de las circunstancias que podamos vivir. Gracias, eterno Dios. Oh Jehová Dios, toma control de los aires. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra de las tinieblas y una vez más declaramos que Jesucristo es el Señor. Padre bueno, que los que escuchen este mensaje sean edificados y otros, Señor, se conviertan de las tinieblas a tu luz admirable. Alabado es tu nombre por siempre, Señor. Bendito seas. Gloria a ti, eterno Dios, maravilloso Señor. Aleluya. Amén.
pienses y escuches mi clamor. Desperta lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, oh. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Desperta lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, oh. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses y escuches mi clamor? Si es verdad lo que tú hoy me dices, que me amas. Me asombras, me asombras, me asombras. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Majestuoso, poderoso, tu amigo soy. Amigo soy yo. Majestuoso, poderoso, tu amigo Me envuelves hoy con una canción, melodías de tu amor. Me das libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya
soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado con los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Oh, abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. En el nombre del Señor, bendecimos el nombre del Señor por esta alabanza tan maravillosa. Gracias damos al Señor
que nos permite adorarle, alabarle, exaltarle. Y qué mejor que la alabanza para llegar a esa presencia maravillosa del Señor. Que nos hayamos regocijado, pero también hayamos podido experimentar que nos conectamos con el Señor en medio de la alabanza. Una vez más, a los hermanos que recién se conectan, bienvenidos a esta transmisión de bendición. Y en esta mañana comenzamos una serie de predicaciones en torno al libro, la carta que Pablo escribe a los romanos. La semana pasada la hermana Etel, fíjense, cosas del Espíritu de Dios, sin que nosotros hubiésemos hablado en particular, ella hizo alusión a textos de la carta que Pablo escribió a los romanos y estuvimos allí entonces reflexionando acerca de unos textos. Me propongo entonces seguir capítulo por capítulo el libro de Romanos. No va a ser, digamos, exhaustivo versículo por versículo porque nos extenderíamos mucho, pero sí vamos a tratar de en cada capítulo o cada 2 capítulos tener una predicación que nos dé una visión general del libro de Romanos. Y esta vez vamos a predicar bajo el título La ira de Dios por un mundo corrupto. La ira de Dios por un mundo corrupto. Y el texto aparece en Romanos capítulo 2, versículos del 18 al 32. Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32. Dice la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron ante sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican.
Podemos encontrar en este texto una radiografía de los tiempos que vivía Pablo y que asombrosamente coincide con el tiempo actual que nosotros estamos viviendo. La carta a los romanos es la más extensa de las escritas por el apóstol Pablo. Y aunque no es una síntesis acabada de toda su enseñanza, pues sí es el gran escrito de Pablo y el primer gran ensayo de importancia en la historia de la teología cristiana. Pablo escribe a los romanos, una comunidad que él no había fundado, y por eso encontramos en el texto como que da la impresión que hubiese cierta diplomacia de Pablo. No es frontal como en cartas como la de Corintios u otra de sus epístolas. Pablo trata de alguna manera con cierta diplomacia ciertos temas aquí en la carta a los romanos. Y la sección que hoy veremos es una exposición de lo que describe la situación de la humanidad bajo el dominio del pecado y fuera de la acción salvadora del Señor Jesús. Primero describe la situación del mundo, la situación de aquel que anda con Dios, pero en segunda instancia, en el segundo capítulo, vamos a encontrar cómo describe también lo que el pueblo judío hace en contravía a la voluntad de Dios. El texto comienza diciendo, porque la ira de Dios, así comienza este texto, porque la ira de Dios, de tal manera que es importante que puntualicemos algunos aspectos relacionados con la ira de Dios. Podemos decir que la ira de Dios es definida, se define como la respuesta emocional a la percepción del mal y la injusticia. Esa ira divina es una respuesta a la injusticia y al mal en la humanidad, en el mundo. Tanto los humanos como Dios expresan la ira, pero hay una gran diferencia entre la ira de Dios y la ira del hombre. La ira de Dios, por supuesto que es una ira santa y justificada, pero la ira del hombre nunca es santa y raras veces es justificada. En el Antiguo Testamento, la ira de Dios es una divina respuesta al pecado y a la desobediencia del hombre. La idolatría, con frecuencia, era la causa de la ira divina y así nos los reporta el Salmo 78, los versos 56 al 66. Pero encontramos, por ejemplo, en la profecía bíblica de Isaías y de Jeremías, muchas referencias a esa ira de Dios precisamente provocada por la idolatría del pueblo llamado pueblo de Dios. Pero también con relación a la ira podemos decir que los profetas del Antiguo Testamento a menudo escribían acerca de un día en el futuro que le llamaban el día de la ira. Y así lo describe Sofonías, capítulo 1, versos 14 y 15. En el Nuevo Testamento, las enseñanzas de Jesús apoyan el concepto de Dios como un Dios cuya ira juzga el pecado. La historia del hombre rico, por ejemplo, y Lázaro, habla del juicio de Dios y las serias consecuencias para el pecador no arrepentido. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 16, versos 19 al 31. En Juan 3:36 Jesús dijo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre él. De tal manera que encontramos suficientes citas, suficientes versículos que nos hablan acerca de la ira de Dios, y por eso hemos titulado este mensaje La ira de Dios por un mundo corrupto. Y una pregunta que naturalmente nos tenemos que hacer es ¿por qué la ira de Dios?
En cierta manera, el título nos da la respuesta por la corrupción en el mundo, pero tendríamos que especificar. La frase, la ira de Dios está siendo revelada, que aparece en el texto, constituye la respuesta de Dios a quienes afirman que el Antiguo Testamento presenta a un Dios de ira, mientras que el Nuevo Testamento presenta a un Dios de amor. Hay una revelación continua, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, de la ira de Dios. En estos tiempos modernos se revela en una sociedad contemporánea, y este es el desagrado constante e insistente de Dios ante la maldad. Es la respuesta de Dios ante la constante maldad del hombre. Dios no cambia. La Escritura nos dice que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios, mi amado hermano, mi amado amigo, es misericordioso. No porque es indulgente con el pecado, sino porque envió a Jesucristo por tu pecado y por mi pecado, y eso entonces hace que Dios nos vea a través de Jesucristo. El Evangelio no ha cambiado. La actitud de Dios hacia el pecado siempre va a ser la misma. El Evangelio ha hecho posible que Él acepte al pecador. El pecador debe tener o bien la justicia o la ira de Dios. No hay un término medio en cuanto a esto. Ambas se revelan desde los cielos. Por eso es que el texto dice, porque la ira de Dios se revela. ¿A qué se debe la ira de Dios de acuerdo con este texto? Pues podríamos decir que se debe a la impiedad e injusticia de los hombres. El texto es claro en ese aspecto. La exposición, o mejor la expresión impiedad, no es no tener respeto a Dios y consecuentemente es no hacerle caso. La ira de Dios se revela entonces por la impiedad e injusticia de los hombres, por el desacato, por el irrespeto que el hombre hace de Dios, por el desacato que hace de las leyes de Dios. Ese irrespeto a Dios se hizo evidente en el pasado y hoy día también podemos encontrar manifestaciones muy claras de ese irrespeto y de ese desacato. Por ejemplo, en el pasado, cuando escribía Pablo, ¿qué hicieron? No honraron a Dios, muy a pesar que Dios se les reveló de múltiples maneras. No honraron a Dios como tal. Hay una revelación original de Dios. El universo, el cual vimos, nos habla dos cosas en cuanto a Dios: de su persona y de su poder, que han sido visibles desde el tiempo en que el mundo fue creado. Esa es revelación de Dios. La naturaleza habla de la revelación de Dios. Ahora, ¿cómo pueden ser vistas las cosas invisibles? Pablo hizo esta declaración paradójicamente para inculcar a sus lectores los cuales algunos llamaban la luz oscura o confusa de la naturaleza, que esa luz oscura, como la llamaban algunos, es una falsedad concebida por los seres humanos. La creación es una luz clara en realidad de la revelación que declara que hay un Dios invisible. La creación es uno de los métodos por los cuales Dios se revela. Es la primera revelación. El salmista dijo acertadamente en el Salmo 8, versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Eso lo dice el salmista. Luego en el Salmo 19, versículo 1 al 3, señala: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. De tal forma que el salmista pudo
tener claro que la naturaleza, lo creado, era una manera de revelarse Dios a los hombres. Pero también nos dice el texto que la ira de Dios se revela por la injusticia de los hombres. Y la expresión injusticia en este contexto tiene la connotación de negación de lo que se debe a los demás. Quiere decir, en otras palabras, no darle a otro lo que debe ser. Por causa de la caída, cada ser humano es injusto. Hacemos un montón de cosas incongruentes, cometemos errores, cambiamos de repente, hacemos y decimos cosas que son totalmente contradictorias. Como dice Santiago, porque todos ofendemos muchas veces. La injusticia impregna nuestras vidas en la medida que juzgamos injustamente y colocamos a otros una norma diferente que nosotros mismos no estamos dispuestos a cumplir. Como dice el adagio popular, lo ancho para nosotros y lo angosto para los demás. Entonces ahí hay injusticia. Pero también podemos decir que la ingratitud de los hombres y su displicencia hacia Dios hicieron manifiesta la ira de Dios. El verso 21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y les oscureció su insensato corazón. Y es importante entonces resaltar en esta hora el aspecto de la ingratitud. El dejar de dar gracias a Dios revela que el hombre ha roto su relación con Dios. El dejar de dar gracias a Dios indica que el hombre no se comunicó adecuadamente con Dios y perdió la sensibilidad hacia Dios. El dar gracias a Dios es parte integral de la vida cristiana. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 1, versículo 18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. La ingratitud constituye uno de los peores pecados que encontramos en la humanidad. Y el dramaturgo Shakespeare dijo en alguna ocasión, aborrezco más la ingratitud de un hombre que la mentira, la vanidad, la murmuración, la borrachera o cualquier otra mancha de vicio. Para Shakespeare era claro que la ingratitud era algo grave en la vida de toda persona. El Señor Jesús, mi estimado amigo, sanó a 10 leprosos, pero solamente uno volvió para darle gracias al Señor. De tal forma que cuando Pablo dice que la ira de Dios se revela también por la ingratitud de los hombres, está corroborando este aspecto de cómo la naturaleza humana tiende a la ingratitud, y Dios también se manifiesta en contra de esa ingratitud del hombre. Dice el texto que no le dieron tampoco la gloria a Dios. Este es un segundo aspecto muy importante. No le glorificaron como a Dios, no le dieron su debido lugar, y el hombre llegó entonces a ser independiente, autosuficiente y altivo. Entonces no es extraño que los hombres proclamen en un momento de la historia que Dios estaba muerto, según las palabras de Friedrich Nietzsche en Así hablaba Zaratustra. En el pasado, la familia humana no surgió, o mejor, no sugirió que Dios estaba muerto. Simplemente le volvieron la espalda a Dios y convirtieron al hombre en su Dios. Y dice el texto, comillas, y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombre mortal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cierro comillas y pregunto, ¿no ha observado usted, mi amado hermano,
que el mundo de los no creyentes ha hecho caricatura de Dios? Podemos verlo en las imágenes e ídolos de los paganos. Ello fue evidente, por ejemplo, en la ciudad de Éfeso. Aquella ciudad del Imperio Romano alcanzó probablemente el más alto nivel de cultura y civilización que jamás ciudad alguna de su tiempo haya alcanzado. Sin embargo, en el centro neurálgico de la ciudad se encontraba una de las imágenes más horribles que uno pudiera imaginarse, conservada en el templo de Artemis, equivalente a la diosa romana Diana, templo considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. No era una imagen hermosa como aparece en las esculturas griegas, era como la oriental Cibeles, verdadera o mejor, venerada en Roma con la gran madre de los dioses, cruel, que tenía un tridente en una mano y un garrote en la otra. Miren esa imagen, un tridente en una mano y un garrote en la otra mano. Y esta fue la idea que el pueblo más culto y civilizado tenían de Dios, un Dios vengativo, un Dios ofensivo, un Dios violento. Esa era la imagen que tenía el mundo antiguo de un Dios en particular. Alrededor de aquel templo, de aquella deidad, ocurrían los mayores actos de inmoralidad y de deshonestidad. Por ello decimos que los seres humanos se han apartado de la gloria de un Dios incorruptible y se volvieron a una imagen de un hombre corruptible. Esto constituye una difamación contra Dios. Y así los griegos hicieron que sus dioses se parecieran a los seres humanos. Y podemos decir con toda certeza que dentro de la cosmovisión griega, sus dioses no eran más que las extensiones de los humanos, porque los dioses griegos tenían las mismas pasiones humanas y los mismos pecados humanos y las mismas debilidades humanas. Y podemos decir de los asirios, por ejemplo, los egipcios y los babilonios, que por su parte hicieron que sus dioses tuvieran aspectos de bestias, aves y reptiles. Los romanos combinaron los dos métodos. Entonces, la idolatría es pues una caricatura de Dios y constituye una columna y un estigma y una ofensa contra Dios, porque entonces el hombre desvió su adoración a lo que no era el Dios auténtico y verdadero. El hombre, podríamos decir que en sus inicios no comienza como idólatra, pero en el paso del tiempo va convirtiéndose en un hombre idólatra. El hombre primitivo, podríamos añadir, era monoteísta, o sea que creía en un solo Dios. La idolatría no fue implantada sino hasta más tarde. La primera mención que por lo menos en la Biblia se hace de la idolatría se hace en la historia de Raquel cuando robó los ídolos de su padre. Y esta reseña aparece en Génesis capítulo 31. De modo que, mis amados, es importante que nosotros entendamos este aspecto de cómo el hombre se fue desviando hacia la idolatría. Tim Keller expresa: nuestra sociedad contemporánea no es fundamentalmente diferente de las antiguas. Cada cultura está dominada por su propio grupo de ídolos. Cada uno tiene sus sacerdocios, sus símbolos y sus rituales. Cada uno tiene sus altares, ya sea torres de oficinas, spas, gimnasios, estudios, todo ello que en la vida contemporánea reviste formas de idolatría, donde deben ser llevados a cabo los sacrificios
para procurar las bendiciones de la buena vida y evitar el desastre. ¿Qué son los dioses de la belleza, el poder, el dinero y el éxito, sino las mismas cosas que han sumido, o mejor, han asumido proporciones míticas en nuestra vida y en nuestra sociedad? Tal vez podemos no doblar nuestras rodillas físicamente ante la estatua de Afrodita, pero muchas mujeres jóvenes son llevadas a la depresión y a desórdenes alimenticios debido a una preocupación obsesiva por la imagen de su cuerpo, la idolatría entonces al cuerpo. Podemos no necesariamente quemar incienso a Artemisa, pero cuando el dinero y la profesión son llevadas a proporciones cósmicas, llevamos a cabo un tipo de sacrificios a otro nivel, de manera que la idolatría en nuestro tiempo se presenta de otras formas, de otras maneras. Hoy en día aún existen religiones politeístas como los hindúes que tienen miles de dioses, o tenemos otras llamadas cristianas que veneran excesivamente a santos y hombres muertos a los cuales les piden milagros sin saber que lo que están haciendo es invocar muertos y que es una práctica que Dios condena en su palabra. Otras, sin darse cuenta, adoran a sus líderes religiosos como si se trataran del mismo Dios. Sin embargo, mis amados, hay personas que sin creerse religiosas son idólatras, y vemos ídolos modernos en los cuales quiero insistir en esta mañana, en esta hora. La idolatría del dinero, por ejemplo. Hoy en día existen personas que dicen confiar mucho más en sus riquezas que en Dios. Algunos son atrevidos y osan pensar que su bienestar es gracias a su dinero y no a la provisión divina. Estas personas adoran tanto a las riquezas que no consideran a Dios el dueño de sus vidas, ya que sus agendas y días están dedicados al trabajo y al afán para mantener sus riquezas o hacer nuevas riquezas. Bien lo decía el Señor Jesús: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. El culto al dinero en nuestro tiempo se ha constituido en uno de los ídolos más apetecidos por la posmodernidad. Pero otra forma de idolatría que ya habíamos reseñado de alguna manera es la idolatría a los placeres y belleza del cuerpo. Este es otro ídolo contemporáneo. Es la obsesión que este mundo tiene por la sensualidad y los placeres del cuerpo. Vivimos en un mundo donde muchos son arrastrados por los placeres que este mundo les vende con tanta facilidad, en donde exaltan la vanidad, el culto al cuerpo, donde se les da rienda suelta a las pasiones vergonzosas de la naturaleza pecaminosa. Los griegos solían tener un culto enfermizo al cuerpo humano. Eran extremadamente muy sensuales, y por ello vemos cómo sus estatuas eran representados por hombres o mujeres semidesnudos o incluso desnudos. También tenían dioses como Afrodita, a la cual adoraban como la diosa del amor y el sexo, o como Dionisio, el dios de las famosas bacanales, que eran festividades paganas parecidas a los que hoy llamamos carnavales en Brasil y en nuestra ciudad Barranquilla. Hoy, aunque ya no se adoran estos dioses, pareciera
que sus prácticas siguen teniendo vigencia y con casi la misma fuerza del pasado. Por eso Pablo, en segunda carta que escribe a Timoteo, habla del carácter sensual y depravado de algunos hombres en los últimos tiempos. Abro comillas. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Miren la radiografía paulina. Amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo capítulo 3, versos 1, 2 y verso 6. Entonces vemos en estos hombres características como amarse a sí mismo, es decir, son ególatras, se creen superiores en apariencia y en estatus, vanagloriosos y seductores que quedan para descarriarse en sus concupiscencias. Una realidad tremendamente dura que vivieron en ese tiempo y que hoy también lo vivimos, pero también está la idolatría al mismo hombre. Muchos, sin darse cuenta, son idólatras, aunque no se den cuenta. Hoy en día muchos se autonombran ateos, es decir, personas que no creen en Dios, creen en la teoría de la evolución, en filosofías de hombres, en la ciencia, pero no se dan cuenta que lo que están haciendo es poner su esperanza y convicciones en enunciados de otros hombres. Estos hombres llegan a afirmar que no adoran a Dios e incluso afirman que no existe Dios, pero no perciben que ellos mismos son sus dioses o aquellos hombres en los cuales fundamentan sus ideas y filosofías huecas. Por ello, el salmista dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. De manera que esta porción de las Escrituras en el libro de Romanos nos desgarra totalmente y nos presenta lo que pasaba en los tiempos de Pablo, pero que es perfectamente aplicable a nuestros tiempos. En general, es idólatra también aquel que reemplaza a Dios en cualquier aspecto. En general, cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. Podría ser nuestros deseos de superación, un familiar, algo material, nuestra carrera profesional, cualquier cosa que nos tenga rendido a sus pies y que ponemos en primer lugar, se constituye en un ídolo en nuestro tiempo. Radiografía exacta y tremenda de los tiempos que vivió Pablo y de los tiempos que estamos viviendo actualmente. Pero el segundo gran punto que quisiera desarrollar en esta mañana es: ¿qué acarrea la ira de Dios? ¿Qué consecuencias tiene el hecho de que Dios tenga ira por esta humanidad? Dice el texto: por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que desagradaron sus cuerpos los unos a los otros. Se dedicaron entonces a la inmundicia. Y uno de los síntomas de nuestra caída y necedad es la impureza sexual, que aquí aparece reseñada en el texto. Cada hombre tiene malos deseos, ya están presentes en nuestra naturaleza caída. No surgen del diablo, sino de nuestros corazones malvados. Mateo 15:19 dice:
porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. No cuesta mucho trabajo caer en lascivia. Dios quiere ayudarnos, pero cuando seguimos rechazándole, nos deja hacer lo que queremos hacer. Cuando estudiamos el libro de Santiago en predicaciones pasadas, pudimos recordar que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago 1:14. Ya conocemos las consecuencias de perseguir el engaño del placer sexual. El ser concupiscente adora y sirve al cuerpo humano y llega a concebir la vida en términos de sexo todo el día, porque nunca está satisfecho. Este es el primer síntoma de la caída, esa impureza sexual. Pero también hay un segundo paso en esa caída, en el descenso, es el de la homosexualidad. Y nuestra sociedad actual, en ese sentido, no es mejor que la sociedad que le tocó vivir al apóstol Pablo. Dice que la palabra, por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Así también los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se incendiaron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. La literatura y mitología grecolatina están repletas de personajes bisexuales y de referencias a prácticas homosexuales entre los hombres. El propio Zeus, el padre de los dioses y los hombres dentro de la Grecia antigua, tenía un joven troyano, Ganímedes, como uno de sus amantes favoritos. La ambigua relación entre el héroe más popular de la Ilíada, Aquiles, y su fiel pupilo Patroclo, en la Ilíada justamente de Homero, fue vista por los propios autores griegos como una clara referencia a la homosexualidad. Es decir, entre Aquiles y Patroclo existía una relación homosexual. Con respecto a la homosexualidad en Roma, el historiador Edward Gibbon recuerda en su obra que de los 12 primeros emperadores en Roma, solo Claudio le interesaban exclusivamente las mujeres. Los 11 restantes fueron homosexuales. El emperador Nerón fue el primero que se casó con otro hombre, un joven eunuco del palacio llamado Esporo. Y al principio del siglo III, el emperador Heliógabalo escandalizó a sus contemporáneos, casándose públicamente 2 veces vestido de mujer, adoptando así de manera clara, de manera explícita el papel pasivo en la relación homosexual. Con estos antecedentes históricos, hoy día muchos ya creen que es completamente normal para un hombre tener relaciones con otro hombre, casarse con él e incluso con la pretensión de tener hijos, por supuesto, adoptivos. Es una de las mentiras más peligrosas del diablo. El mundo dice que estos versículos que estamos leyendo son anticuados, que no aplican al día de hoy, o que Pablo está hablando de promiscuidad homosexual. Pero fijémonos en las expresiones que usa el apóstol. Pablo claramente habló de pasiones vergonzosas y que las practican no tenían vergüenza, pero eran expresiones vergonzosas. Cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra a la naturaleza, la homosexualidad. Se
encendieron en pasiones lujuriosas e hicieron actos indecentes. Mis amados, si bien es cierto que pecado es pecado y todo pecado merece el juicio de Dios, no menos cierto es que a la vez que rechazamos el pecado, tenemos como iglesia que amar a las personas. Las encuestas demuestran que la mayoría de los homosexuales dicen creer en Dios, pero igualmente han experimentado cómo la iglesia se ha levantado en contra de ellos. Mis amados, creo que hay que corregir. Condenamos sin duda el pecado, pero también tenemos que confesar nuestras fallas como iglesia en no tener un acercamiento adecuado a ese tipo de hombres y mujeres que necesitan de Dios. El tercer paso en esa caída del hombre es que Dios los abandonó por completo. En este texto aparecen 3 veces la expresión Dios los entregó, Dios los entregó, Dios los entregó. En el primer caso, Dios entregó a los hombres a la inmundicia. En el segundo caso, Dios entregó a los hombres a pasiones vergonzosas. Y en el tercer caso, Dios entregó a los hombres a una mente reprobada. La rebelión de la humanidad pagana incluyó el rechazo del conocimiento de Dios. Y en un sentido, los seres humanos colocaron a Dios fuera de su mente. En respuesta a esta actitud, el juicio de Dios fue el abandonarles al estado de una mente depravada, es decir, a sus perversidades, a sus pensamientos pecaminosos, a sus tendencias extremadamente inmorales. Este es el último estado o condición de la caída del hombre. Ya no puede distinguir entre lo malo y lo bueno. Cualquiera que diga que le es posible ser hijo de Dios mientras vive en perversión y en el cieno, en el barro, en el lodo espeso del pecado, no está engañando a nadie, sino que se está engañando a sí mismo. Mi amado, si usted está viviendo de esta manera, yo te invito a que vengas a Cristo en esta hora, en esta mañana. Él te desatará de esas cadenas y te proveerá la libertad. Ven a Jesús en medio de esta situación. Entonces, la ira de Dios obedece a un mundo que se ha desviado totalmente de Él. El mundo que vivió Pablo se había desviado del Dios Santo, del Dios Altísimo, del Dios amoroso. Pero el mundo que nosotros estamos viviendo hoy día también se ha alejado impresionantemente de Dios. Y entonces es justificada la ira de Dios por la impiedad e injusticia de los hombres que no honraron a Dios y que su displicencia e ingratitud provocaron ira de Dios. No dieron la gloria a Dios, sino que se dedicaron a la idolatría en todas sus formas. Mis amados, que esta radiografía que presenta Pablo de sus tiempos y que coincide con lo que estamos viviendo en este tiempo, nos alerte como iglesia a tener amor y predicar el Evangelio de Jesucristo, a no señalar tanto los malos del hombre, sino señalarles el remedio. Iglesia, ¿qué harás con esta palabra en esta semana? Que Dios nos bendiga a todos.
Mis amados, hay algunas cosas importantes que hacen parte del quehacer de la iglesia que queremos recordar en esta hora. Y una de ellas es, pues por supuesto, dar bienvenidos una vez más y gozarnos con ustedes por este tiempo tan especial. Pero igualmente recordarles que tenemos la necesidad de que la iglesia ofrende y diezme para el engrandecimiento del reino de los cielos, para seguir extendiendo el reino de los cielos. Y allí en pantalla aparece la cuenta de nuestros diezmos para ofrendar, para diezmar. Te recordamos la Radio 4D, una iniciativa juvenil para bendecir a la ciudad y por supuesto bendecir a nuestros jóvenes y a nuestra iglesia. Esto ha sido fantástico, con una programación variada, exquisita y una música que te lleva al cielo, ¿verdad? Una música que te lleva al cielo, de tal manera que te invitamos a que te conectes a la Radio 4D de la dimensión de Dios. Igual queremos hablarte de la escuela ministerial. La escuela ministerial y el discipulado hacen parte de la carrera de la vida. Nuestra carrera de la vida tiene 5 etapas y a partir de la etapa formación, la escuela ministerial está muy activa con talleres que ayudan al crecimiento espiritual. Al frente de la carrera ministerial está nuestro hermano Isaac Ubarnes, pero también tenemos discipulados en los cuales nuestra hermana Liliana nos está dirigiendo, liderando, de manera que inscríbete en esos discipulados. Mis amados, recordemos que los días miércoles y sábados estamos en tiempo de oración. Busca al Señor en oración. Y te recordamos la canasta de amor, la canasta muy importante para que bendigas la vida de otros. Acompáñame ahora en esta oración. Dios eterno, gracias por estar en nosotros y con nosotros. Gracias, Señor, por sustentarnos con tu diestra de justicia y por permitir, Señor, que nos hayamos congregado en tu nombre maravilloso. Que esta semana, Señor, podamos hacer tu obra y en esta semana podamos ser iglesia que habla de ti, aquellos que se han desviado, aquellos que están en la corrupción del mundo. Enséñanos a ser una iglesia que tiene sensibilidad ante el mundo. Bendito seas por siempre. Amén. Aleluya.